Entonces ahora sí eres el cuerpo y el alma y el espíritu completo. Porque dijo, hagamos a imagen y semejanza nuestra, hagamos al hombre. Eso fue para Adán, pero la perdió por no hacer y vivir la voluntad de Dios. Al comienzo lo vivió, la vida divina, la voluntad divina, pero después lo perdió con el pecado y se quedó pobrecito ya desamparado. Ya no tenía la vida divina y la voluntad divina. Y lo que quiere ahora que estás ya en el medio, hemos hablado del principio, ahora estás en el medio de tu vida. Has conocido ya la palabra de Dios, los sacramentos, y la comunión es un medio también para tu santificación, ese alimento que te da vida. Pero ahora no quiere solamente quedarse ahí, como mucha gente dice, vino Cristo solamente para salvarnos. No, tienes que seguir para el fin. Como dice aquí, el principio, el medio y el fin. ¿Y el fin qué es? Precisamente llegar al proyecto que tuvo desde la eternidad de hacer al hombre, imagen y semejanza suya. Rescatar y volver a fundirme con Jesús para alcanzar la vida divina siendo y viviendo su adorable voluntad. Eso es, en pocas palabras. Pero eso hay que profundizarle, hermanos, con todas estas maravillas y estas verdades. Porque una cosa que es principio, medio y fin debe estar en continuo acto de darse y de poderse recibir. Y si no fuese así, faltaría para la pobre criatura su principio de vivir, el medio para mantenerse, y perdería el fin a dónde llegar. Claro, lo que estoy diciéndoles, su principio, al comienzo de nuestra existencia con Jesús. El medio para mantenernos, la Eucaristía nos mantiene. Su palabra nos mantiene, nos da vida. Pero si no llegamos al fin, como dice aquí, perdería el fin a donde debemos llegar. ¿Qué es eso? Nuestro objetivo es llegar a ser uno con Cristo y ser otro Jesús por gracia. No por naturaleza, porque no somos dioses, sino humanos, que con Jesús podemos llegar a la divinidad. Por lo que mi sabiduría infinita jamás podrá permitir que la comunión de mi voluntad fuese limitada para ella. Claro, no es limitada, todo lo contrario, es infinita. En cambio, la comunión sacramental no fue dada como principio de las criaturas, ni como fin, sino que fue dada como medio, ayuda, alivio y medicina. Ahí está el propósito de la Eucaristía, clarísimo. Medicina, claro, nos cura de nuestros pecados. Cuando nos confesamos bien, vamos a la Eucaristía, Él nos purifica, nos alivia, pues salimos aliviados cuando hacemos sacramentos en la forma de vida. Y los medios, ayudas, etcétera, se dan en modo limitado, no perenne. Y por eso los velos de los accidentes sacramentales están sujetos a consumirse. Lo que hablo de la hostia, ¿no? Mucho más que si las criaturas aman el recibirme continuamente, está la comunión grande del fiat eterno, que está en acto de darse continuamente a ellas. Está en acto. Cuestión de, como decíamos una vez, hablando de los medios tecnológicos del Internet, ahí está la nube, ahí está, en la nube está todo el depósito que ha dejado de sus atributos divinos. Lo importante es hacer descender ese almacén divino, perdonen la expresión, todos esos tesoros que tiene para con nosotros, hacerle bajar, pero ¿cómo lo bajamos? Con Jesús, porque con Él tenemos acceso a eso. Por eso la voluntad es el motor que mueve los atributos de Dios. Pero yo no puedo llegar a tomar porque soy pequeñito, pero si tomo esta escalera divina que les puse de ejemplo,
con Él, con Jesús, sí puedo tomar y descender todo lo que necesite para mi vida espiritual sobre todo. Sin embargo, le dice a Luisa, tú te afligías y casi te turbabas porque pensabas que las especies sacramentales se habían consumido. No tenías razón de afligirte. Mientras en ti y fuera de ti está la comunión de mi querer, que no está sujeta a sufrir ninguna consumación. Ese es el caso. Llegar al acto único de Dios, que es el querer divino, que es el Dios mismo. La voluntad es un medio también, en este caso, no hablando ya, concretando al querer divino, porque el querer divino es la voluntad divina en acto de querer, de darse, de amar. Entonces ahí, esa es la meta que nos debemos tratar, de trazar, llegar al querer divino, basándonos en esto de la voluntad divina, que es el motor que con Jesús, al mover esos atributos, el querer divino va fluyendo, y llega primero a tomar posesión todos los actos y las obras de un Dios, comenzando por la Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La generación del Verbo, el Padre genera el Verbo y el Verbo hace la procedencia, hace que esa respuesta del amor del Padre responde al Hijo y esa reciprocidad del amor del Padre al Hijo se forme ese triángulo cerrado que es ya el Espíritu Santo. Ahí está la parte interna de la Santísima Trinidad. Pero no quiere solamente quedarse allí, por eso se sale Jesucristo en su manifestación adextra, para que un Dios pueda adorar a un Dios común, pero que tenía que ser un Jesús humano divino. Por eso hagamos a Adán a imagen y semejanza nuestra. El modelo era Jesús. Y ahora nosotros igual, después de esta actuación, digamos así, o este ser divino, más bien dicho, del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ad intra, se manifiesta a través del Espíritu Santo todas las obras que se van a dar, comenzando por la Virgen María. ¿Quién concibe a María? Es por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahí viene el fiat mihi de María, y con ella nace Cristo. Qué grande es nuestra Madre. Y sigue el plan divino, ¿no? Primero las obras ad intra, después las obras ad extra, la creación, la máxima creación, el hombre. Las plantas, después los animales y todo lo que ustedes saben. Luego, el segundo fiat, ¿no? El fiat mihi de la Virgen María, que dice, sí, ella ya fue concebida en la eternidad. Ahí fue la prueba cuando dijo, fiat mihi, no haré mi voluntad humana, sino solamente la voluntad divina. Por eso el Padre le regala mares de omnipotencia, Jesús mares de sabiduría y el Espíritu Santo mares de amor. Tenía que haber una mujer de esa naturaleza que le dijo sí, para que el Padre le dé esa potencia de la paternidad divina, que ella se llama maternidad divina. Jesús le da toda esa sabiduría y con ella forman el plan de la redención, siendo María corredentora. Y el Espíritu Santo le llena con ese infinito amor, Eso es nuestra Madre. Y por eso es que tenemos en este segundo fiat, el fiat mihi, a la María corredentora, que es la Virgen María. Y luego viene ya la tercera etapa, el tercer fiat, el fiat voluntas tua, que le enseña Jesús a Luisa. ¿Para qué?
para que no solamente se quede el hombre en el plan de la redención, de la salvación, no, sino que vaya y realice lo que fue el plan en su inicio de Dios, imagen y semejanza de Jesucristo, como en un comienzo fue Adán. Ese es el plan del querer divino. Y aquí lo está explicando. No tenías razón de afligirte mientras en ti y fuera de ti está la comunión de mi querer, que no está sujeta a sufrir ninguna consumación. Su vida está siempre en su plenitud y mi amor no soportaría que la pequeña hija de nuestro querer no pudiese recibir nuestra vida divina siempre nueva y continua. En ese diagrama que les he hecho en forma un poco etérea, entonces ya nosotros también nos toca, como Luisa, con las enseñanzas que nos ha dado en estos 36 volúmenes, esto de procurar vivir el divino querer. Entonces ese circuito de las obras ad intra y ad extra se cierra con nuestros actos. Como les he puesto alguna vez un switch eléctrico. Cada vez que subo el switch se prende la luz. Y asimismo, cuando yo hago con Jesús los actos en divina voluntad y llego al querer divino, entonces esa luz voy encendiendo yo como hombre, poquita cosa, en un acto pequeñito también, de lavar los platos, de barrer la casa, lo que sea, junto con Jesús, ya viviendo el divino querer, voy encendiendo luces. ¿Dónde? En el adintra de la Santísima Trinidad. Como que esa luz inmensa y divina de la Santísima Trinidad toma otra fuerza, se enciende más fuertemente. Llegamos al fiat de la creación, pues ahí están todas las criaturas creadas, la creación, las plantas, los animales. Ellos no pueden hablar porque no tienen esa capacidad de hablar y razonar y como nosotros que tenemos alma y espíritu. Pero nosotros podemos dar la gloria al Padre Dios con este hecho de barrer, subir el switch del divino querer, se encenderán las luces de toda la creación que ha hecho Dios. Luego, con este switch de mi obra pequeñita puedo encender el fiat mije de mi madre, todo el plan redentor y la corredentora que es ella. ¿Y cuánto encierra la redención? Lo que hizo Jesús con su palabra, su sacrificio, su muerte, los sacramentos que nos ha dejado en la iglesia. Todo es obra redentora, obra redentora. Qué lindo encender ese switch para que toda la obra de la redención también se haga presente en acto, porque eso lo dejó Jesús para siempre. Entonces ahí estamos glorificando a Dios en cada Eucaristía y reparando por todos los pecados que se cometen en la Eucaristía, dando la gloria y alabanza por todos los sacerdotes que Dios nos ha dado, por la Santa Iglesia, pero también reparando todos los errores y pecados que hemos cometido la Iglesia, que somos también nosotros, no solamente la jerarquía. Qué lindo, con ese switch del divino querer se encienden las luces de la redención. Y con él vamos glorificando y reparando todos los actos del segundo fiat. Y con el tercer fiat igual. Qué lindo encender con ese acto humilde que estás haciendo ahora, para que se encienda la luz del divino querer en toda la obra de la santificación que dejó a Luisa. Pero antes, la santificación humana que dejaron nuestros grandes santos, un Padre Pío, San José tan grande. Qué lindo ver que esas luces llegan a San Francisco, a San Antonio de Padua. Qué lindo. Y ellos dirán, gracias que hoy tenemos más luz de la que teníamos, claro, por nuestra santidad humana. Pero aquí hay una persona, una mujercita humilde que está barriendo y nos está dando una luz divina que no tuvimos, pero sí santa. La tuvimos, pero esta es mejor todavía, una mejor luz, porque tiene más potencia, la potencia de la misma Trinidad.
Esa es la santidad humana que estamos glorificando con un acto de un querer divino, en ese acto humilde. Pero ahora falta la santidad divina. Ahora sí viene ya con Luisa todas estas verdades que nos ha dado para que se encienda también Luisa y diga, qué bello es que desde la tierra están ya asimilando mis verdades, lo están poniendo en práctica, y aquí me gozo también, más luz tengo de la que me dio Cristo cuando yo subía en mi muerte al cielo, cuando yo veía soles en cada acto que yo había hecho en divina voluntad. Pero ahora que estoy en la gloria junto a la Trinidad, qué lindo que se encienda otra vez esa luz del divino querer que me enseñó mi Jesús y dejé como herencia a mis hijos en los 36 volúmenes. Entonces, eso es, hermano, lo que nos está pidiendo Jesús en estos tiempos de desolación, de angustia y de temor. Si comprendiéramos, si conociéramos estos escritos y lo pusiéramos en práctica, no caeríamos como estamos cayendo en la angustia, en la zozobra. Sí, es doloroso para toda la humanidad cristiana que no haya misas, que no haya sacramentos ni de confesión ni de comunión. Y claro que caemos en esa también desolación del alma, esa aflicción porque nos falta Jesús en nuestras vidas. Pero cuando tú, hermano y hermana, conozcas esta divina voluntad, vas a apreciar más la Eucaristía. Sí. ¿Por qué? Porque ahora has comprendido lo que significa el sacramento y que tienes que darle honra y gloria ahora más que nunca. Y haciendo actos de reparación, porque el Señor está dolido. Estoy seguro que está dolido. Porque en vez de abrir los templos, de emplear los sacramentos que dejó instituido, lo hemos encerrado, lo hemos atrincherado. Sacerdotes que tiemblan en confesar, sacerdotes que temen contagiarse con la comunión, cuando si tuviéramos fe, estamos tomando al Cristo divino, omnipotente, que tiene un poder infinito de protección para darte la salud, no solamente del cuerpo, sino de tu alma que tanto necesitas. Y aquí estamos de rodillas temblando ante la muerte. Todos tenemos que morir, hermanos, de alguna forma, cuando Dios lo quiera. Pero Él no quiere que vivas una vida de rodillas ante el coronavirus, como dije al comienzo, sino que vivas de rodillas dándole gloria y alabanza al verdadero Jesús que tiene su corona divina. Por eso hay que hacer esos actos de reparación, hermanos, porque nos falta fe. Como no quisiera que Don Bosco viniera, con permiso del Padre Dios, a decirnos, no sean cobardes. Yo también tuve una experiencia de una peste, la cólera, que era terrible, que asolaba y mataba por miles allá en Italia, me parece que en Turín. Que hospitales que se llenaban de enfermos y morían. Médicos que ya no querían saber nada por el temor de contagiarse. Enfermeros, enfermeras que salían huyendo por esta peste. ¿Y qué hizo San Juan Bosco? Un hombre de Dios, valiente,
Porque hay que ser valientes ahora en estos tiempos, como le dice Jesús a Luisa. A mí me agradan las personas que son valientes y decididas por mi causa, por mi obra. ¿Qué hizo San Juan Bosco? Reunió a 44 jóvenes de su oratorio. Tenía una especie de una casa donde acogía a los huérfanos, pobres. Les daba una profesión: carpintería, electricidad, imprenta. Por eso la comunidad de Juan Bosco es grande ahora, sobre todo en su parte de difusión en los medios de impresión. Escogió a los 4 jovencitos, viendo el temor de la gente y de los médicos y enfermeras que temblaban ante la peste esta. ¿Qué hizo? Les reunió y les dijo: vamos a ir a los hospitales porque los enfermos de esta peste nos esperan, para consolarlos, animarlos. Les puso una medalla, la medalla de la María Auxiliadora, en su cuello, bendecido por él mismo. Les hizo rezar el rosario, la arma poderosa, Santo Rosario. Les confesó. Fueron a la misa, comulgaron. Vean, la medalla de María Auxiliadora, el Santo Rosario, la confesión y la Eucaristía. Y ahora sí, vayamos con estas armas a atender a los pobres enfermos de esta peste. Y cuenta la historia, porque es verdad esto. Está en un libro de la vida de él. Fueron los samaritanos valientes que atendieron a todos los pobres enfermos de esa parte de Italia. Y al final, ninguno de ellos fue contagiado por la peste del cólera. ¿Cuánto nos falta tener las agallas de ese Juan Bosco y de otros, ¿no? De otros santos que inclusive han dado la vida. Sí, han dado la vida. Como el padre Damián. Se contagió él, pero por amor. Aquí, por temor de no contagiarse, huimos de dar el servicio que ahora más que nunca necesita el hombre y la mujer de hoy. Valor, confianza y sobre todo fe. Fe que hay un Dios, como dijo Naamán al final, después de su curación de la lepra. Este sí es el Dios verdadero. Tenemos que tener esa fe, hermanos y hermanas, para decir: no pudo conmigo el coronavirus porque Dios está conmigo. Caerán a mi lado 10,000, 10,000, pero el Señor me cubrirá con sus alas. Aunque ande en valles de lágrimas, Él me protegerá. Él me va a auxiliar, pero siempre respetando su voluntad. Si Él me quiere llevar, será su voluntad. Si Él me quiere dejar, que me deje para servir a los demás, no para atrincherarme en el miedo y dejar de atender a los hermanos que me esperan afuera en medio de sus problemas de salud, económicos, porque esto va a causar un colapso económico, hermanos. Y ahora veremos cómo reacciona el hombre. No,
hasta los bienes materiales, le dice a Luisa, los proveeré. Porque él mismo dice en su evangelio, primero busca el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Queridos hermanos y hermanas, reciban este mensaje de amor, pero también de una exhortación a no tener miedo, porque el miedo viene del diablo. La paz y la confianza y la seguridad viene de Dios. No le hagamos caso al diablo. Hagámosle caso a Dios, a su palabra y a los hechos que nos demuestra su presencia en su palabra y en tantos milagros que se ha dado en el mundo, porque para Él nada es imposible. Que Dios les bendiga, hermanos.